Intereses nacionales número 9. El interés nacional debe definirse de forma genérica, como la defensa y promoción de objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política, económica, social y cultural. El interés nacional, a juicio del analista, sería garantizar la supervivencia, seguridad del propio Estado y la defensa de su población, que se difunden en este video, con temas de palpitante actualidad y de coyuntura con el criterio y responsabilidad del Dr. Manuel Pozo Zumárraga. La corrupción y la destrucción de los bienes públicos. Resumen ejecutivo. Desde que llegó la corrupción a Ecuador multiplicada por 100, en este gobierno todo es destrucción de bienes públicos. No hay voluntad de reforma, no hay planes de mayor eficiencia y rendimiento, ni de mejor distribución y empleo de recursos. Van por las privatizaciones de los bienes del Estado disfrazadas de concesiones. En muchos casos los gobiernos denigran lo público con el fin de privatizar bajo la figura de las concesiones que al final del día promocionan su venta en el exterior, como en el caso de CNT en la China y la privatización de los sistemas de pensiones y la salud de la seguridad social. Primero producen crisis inducidas en la atención en los hospitales y acefalía en el Consejo Directivo del IES, y ¡tas!, te darán el golpe en el 2023, con el criterio de nuestro analista, el Dr. Manuel Pozo Zumárraga. 1. Pero ¿cuáles son las razones del por qué la corrupción destruye la prosperidad humana en estos dos casos emblemáticos del IES y del CNT? Respuesta número 1. El Banco Mundial nos da ciertas razones por qué la corrupción destruye la prosperidad humana y en especial lo público, que cae como anillo al dedo para los casos del IES y de la CNT, y las razones son las siguientes. 1. La corrupción impacta en los ingresos del Estado y por lo tanto limita la capacidad del gobierno para invertir en áreas que son prioritarias, como en el servicio del IES y de la CNT. 2. La corrupción distorsiona la toma de decisiones relacionadas con los proyectos de inversión pública. 3. El mayor nivel de corrupción en un país resulta en mayor proporción a la actividad económica, que pasa a la clandestinidad, fuera del alcance de las autoridades fiscales. 4. La corrupción mina el desarrollo del sector privado y la innovación y fomenta la ineficiencia, como en el caso del IES y de la CNT. 5. La corrupción contribuye a una mala asignación de los recursos humanos, desvía la creatividad y el emprendimiento en dirección de las actividades dirigidas a beneficiar a los círculos de poder del entorno de un gobierno. 6. La corrupción trae consigo implicaciones distributivas preocupantes para el desarrollo del país, como son el caso de la CNT y de los asegurados en el caso del IES. 7. La corrupción crea incertidumbre. 8. Como la corrupción es una traición a la confianza, disminuye la legitimidad del Estado y la estatura moral de la burocracia en los ojos de la población, como es el caso de la seguridad social en crisis cíclicas inducidas para privatizar los servicios y prestaciones. 9. El entorno y la corrupción conduce a otras formas de delincuencia organizada. Y 10. La corrupción es un flagelo mundial que cambia el destino de los pueblos, destruye la democracia, pone y tumba gobiernos títeres en toda la región latina, incluida el Ecuador. 2. En este espacio de intereses nacionales se analizan los por qué de los gobiernos de izquierda abogan por la estatización de las instituciones públicas y los gobiernos de derecha abogan por las privatizaciones de lo público. Respuesta número 2. Desgraciadamente los políticos, los funcionarios de cualquier ideología y los reguladores tienen demasiadas oportunidades para aprovecharse de sus cargos y debemos ser más vigilantes, exigir más transparencia y penalizar duramente cualquier infracción. No hay infracción pequeña cuando se habla de los que incumplen sus obligaciones de mantenerse con manos limpias. 3. ¿Cuál es el destino de la CNT
que según los medios de comunicación acríticos se promociona su venta o la concesión al gobierno de China? Respuesta número 3. Desde el gobierno de Moreno, sin estudios de la racionalización de los servicios públicos, mediante decretos ejecutivos eliminó 7 entidades públicas y anunció la fusión de 8 empresas públicas, aduciendo que trabajan a pérdida y optando por eliminarlas. Allí están el caso de los ferrocarriles del Estado, la aerolínea TAME, medios públicos, Ecuador Estratégico, Unidad Nacional de Almacenamiento, entre otras. En el caso de la CNT, se intentó una concesión de sus servicios, pero no fue viable. Y según los gerentes de la CNT, la venta de las torres de la CNT sí son viables y necesarias para los fines del gobierno. El dinero que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT espera obtener de la venta de las torres de su propiedad sería invertido en el despliegue de fibra óptica en el país. En diciembre del 2019, la banca de inversión Ernst Young fue elegida para asesorar a la CNT en la implementación de un nuevo esquema de negocio y seleccionar un operador privado para la gestión temporal de las operaciones de la empresa. A inicios del 2020, el gobierno planteó monetizar 3 activos del Estado. Entre ellos se encontraba la concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, cómo descargar los boletos para conocer el metro de Quito y concesionar algunos servicios, y debido a la crisis mundial el proceso no se logró consolidar. 4. ¿Qué pasó con la concesión de la administración de CNT? Respuesta número 4. El frente de la CNT afirmó a los medios de comunicación que les hubiera encantado llegar a una conclusión más avanzada, pero la pandemia en ese sentido les jugó una mala pasada. Desde junio del 2020, el informe de valoración de la CNT en escritorio por flujo de caja está listo. Afirman que salió en el momento más difícil de la pandemia. Tenemos el valor de castigo, que entre el valor de escritorio y el valor de mercado hay mucha diferencia, es decir, no era un buen momento para hacerlo. Se tomó la decisión de esperar que pase la pandemia para ver cómo reaccionan los mercados. 5. ¿Es buen negocio vender las torres de la CNT? Respuesta número 5. Las autoridades de la CNT trataron de justificar que están vendiendo un edificio que cuesta carísimo mantener. Esa es la lógica que existe para entender cómo funcionan las torres y las antenas. Increíble. Por otro lado, la CNT tiene 3.500 antenas, 1.200 torres. Hay 4 o 5 con las que existen problemas. Están en una tierra que es o fue heredada. Hay torres que están en terrenos arrendados. Es decir, según el gobierno, la CNT es un elefante blanco muy bonito, pero que no da nada y solo produce gastos. 6. ¿Cuánto cuestan las torres? Respuesta número 6. Depende de lo que se quiera adquirir. Hay torres, torretas, monopolos, dependiendo de la altura que tiene cada una y de la carga que pueden sustentar. Pueden estar valoradas entre los $100,000 y $140,000. 7. ¿Existen empresas interesadas en la compra o concesión de las torres? Respuesta número 7. Según el gobierno de Lasso, se afirma que concesionar no llama mucho la atención. Es complicado incluso por la situación política. Al inversionista le gustan las reglas claras. Existen interesados. Las cartas llegan a la CNT, a la presidencia, pero por disposición siempre ha sido que todo se remite a la empresa Ernst Young. Ellos tienen las cartas de interés. Sin embargo, por los tiempos políticos que se presentan, lo que nosotros vamos a dejar es el formato que les ayude a ganar tiempo hasta que pase la pandemia, se afirmó en la CNT. 8. ¿En qué se invertirá el dinero de la posible venta de las torres? Respuesta número 8. Según la intencionalidad del gobierno de Lasso,
es que los fondos de la venta de esas torres se queden en la CNT. Lo que hace es convertir algo que es un físico en liquidez, para que esta liquidez sea usada en una línea que cause rápido retorno de lo invertido. Loable la intención. Ver para creer. En otras palabras, el plan en el papel de la CNT es que los fondos de las torres serán para invertir en el despegue de fibra óptica, que es la línea de negocio que mejor retorno tiene, y en mi opinión lo que se está haciendo en el caso de la CNT es transformarla en una empresa que sea administrada en concesión o delegada a una administración privada. Fuente consultada de la CNT. El presidencialismo en Ecuador y la reelección de Lasso. El presidencialismo es un sistema de gobierno determinado por la entrega de un cúmulo de potestades al presidente de la República, entre ellas la de ser un colegislador en el proceso de formación de leyes. Ver las competencias del artículo 261 constitucional en los literales del 1 al 12, donde se concentran los poderes en el Ejecutivo. La Constitución de la República del Ecuador otorga al presidente la atribución para dictar reglamentos a las leyes que se generan en el Parlamento del Estado. Esta potestad reglamentaria se configura con límites, características y determinaciones propias hacia la observancia de la división y equilibrio de poderes, reserva legal, principio democrático y límites al poder. En consecuencia, su ejercicio se circunscribe al marco constitucional y a la voluntad del constituyente. Empero, como sucede en toda la región, y en el caso concreto ecuatoriano, existen nuevas facultades e instrumentos que sirven al presidente de la República para afianzar su poder en el conflicto por su legitimidad y presencia como jefe de gobierno y Estado. Así, el ejercicio de la potestad reglamentaria sumada al auspicio de distintos fenómenos estaría afianzando un presidencialismo reforzado que rebasa su naturaleza y que solo se ve en la Constitución de Montecristi. En cuanto a las intenciones del presidente Guillermo Lasso, reveladas en Estados Unidos, de optar por la reelección este 20 de diciembre del 2022, es un sueño personal, o como dice el vulgo, un derecho personal o sueño de perros, que dada su manía de mentir, en sus adentros quiere que sus políticas en varios ámbitos continúen y que sus evasiones de impuestos e inversiones en paraísos fiscales queden blindados ante la oposición. Y lo más grave, en mi opinión, es la pérdida de su capital político y de su palabra devaluada. Sin embargo, en política nunca está dicha la última palabra. Personalmente creo en una democracia liberal con independencia de poderes y sin perder de vista que la Constitución de Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y Lasso está en su derecho. Pero si hacemos una evaluación de su gestión, no creo que le alcance para su pretensión a una reelección presidencial, aunque mañana salga a desmentir sus afirmaciones efectuadas en Estados Unidos. Muchas gracias, ecuatorianos.